Bien, pues buenos días a todos. Ahora sí, hemos concedido 5 minutos de tiempo extra para quien todavía está con problemillas con su conexión. Vamos a dar comienzo el webinario de presentación del servicio de localización de clientes y competidores internacionales. Os agradezco mucho a todos la participación. Somos un montón de personas hoy conectadas en esta reunión virtual y ya lo he dicho alguna vez mientras estamos en la fase de conexión, pero os lo voy a recordar a todos porque es muy importante. Debéis mantener siempre vuestros micrófonos apagados porque si no el ruido hará imposible el seguimiento del webinario. Si alguien quiere decir algo, en algún momento necesita tomar la palabra o alguna cosa, pues lo mejor es que lo comente en el chat y yo intentaré tomar nota de todo para trasladar las preguntas al ponente. También me gustaría comentaros un servicio que tenemos a disposición de todas las empresas de Castilla-La Mancha desde IPEX, que es el diagnóstico de potencial exportador online. Voy a poneros el enlace aquí ahora en el chat para que quien no lo haya hecho, si quiere, pueda aprovechar esta herramienta para conocer la situación actual de su empresa. Son unos datos, es un informe que a nosotros nos viene muy bien. Queremos aprovechar, tener estos datos del panorama empresarial de la región para poder adecuar nuestras actividades, los contenidos de nuestro plan de acciones, intentar adecuarlo a la realidad de las empresas de Castilla-La Mancha de hoy en día. Así que os pongo el enlace en el chat ahora por si cuando terminemos esto queréis aprovechar e intentar realizar vuestro diagnóstico. Así que nada, sin más voy a dar la palabra a Rodrigo Saldaña, que es quien hoy va a presentarnos el servicio nuevo de localización de clientes y competidores internacionales. Os recuerdo lo de los micrófonos, que estoy oyendo ruiditos por aquí de alguien que lo tiene encendido. Voy a buscarlo y lo voy a apagar para que podamos mantener el orden en la reunión. Pues eso, como decía Rodrigo, si me oyes, toma la palabra. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Teresa. Gracias a ti. Bueno, es un placer estar con vosotros. Voy a compartir una presentación con el objetivo de poder desarrollar la exposición del tema. Confirme, por favor, si lo visualizáis correctamente. Sí, Rodrigo, se ve. Correcto. Fantástico. Muchas gracias. Bien, vamos a abordar la temática de herramientas para la localización de clientes internacionales. Los objetivos de esta videoconferencia son dos. El primero es conocer las herramientas disponibles y el segundo, pues, presentar el nuevo servicio del IPEX para la localización tanto de clientes como de competidores internacionales. Al finalizar la breve exposición, pues aperturaremos un turno de preguntas y respuestas. Podéis ir trasladando a esa vía chat, como os indicaba ella, a las mismas, con el objetivo de que podamos luego leerlas y atenderlas en tiempo y en forma. Bien, las herramientas disponibles a la hora de localizar clientes y compradores internacionales, lo más importante es cómo somos capaces de acceder a determinadas bases de información, servicios disponibles. El IPEX os va a ofrecer un servicio. Es muy importante tener en cuenta que dentro de la localización de importadores se puede acceder a información que diariamente se presenta tanto en las aduanas como las declaraciones de importación y exportación en dichas aduanas, como los conocimientos de embarque marítimos, bill of landing, ya sean marítimos o incluso terrestres o incluso también aéreos que presentan en las compañías de transporte. Son las dos principales fuentes de información que vamos a tratar a lo largo de esta videoconferencia y que son objeto también de especial interés en el servicio que va a prestar el IPEX a vosotros. Los informes les van a permitir realizar un ranking de los principales importadores y empresas competidoras internacionales, y realizando dichos rankings tanto por valor como por el peso acumulado. Dependiendo del país en cuestión, dispondremos de información sobre el valor y en otros países exclusivamente, por ejemplo en los Estados Unidos, con el peso acumulado.
Cuando decimos peso acumulado, desde el punto de vista de que los informes se generan sobre la base de un año, 2018, aunque también está disponible, como luego veremos, información sobre 2019. Es muy importante señalar que van a poder acceder a cada una de las operaciones de importación e incluso también de exportación que realizan los importadores y los competidores con un decalaje de tan solo 3 meses. En algunos países el decalaje será incluso inferior de 2 meses y en otros pues, bueno, pueden existir decalajes superiores a 3 meses, pero no es lo habitual. Los condicionantes a tener en cuenta para poder aprovechar estas tipologías de informes, pues que debemos andar muy finos, deben ustedes andar muy finos con la determinación del código arancelario a 6 dígitos, incluso también a 8 dígitos, lo iremos viendo a posteriori, a la hora de conseguir una mayor precisión en el informe. Lógicamente, otro aspecto muy importante también es que sean capaces ustedes de priorizar dentro de los países disponibles. No están todos los países del mundo disponibles, pero que ustedes determinen la priorización y puedan indicar cuáles son los más interesantes para ustedes al IPEX. Bien, otro aspecto muy importante es que la información se les va a entregar en formato de documento Excel, lo cual la información va a estar clasificada por líneas de información, por cada una de las operaciones que se realizan, y también va a estar clasificadas por columnas, de tal forma que en todo momento van a poder realizar filtros, luego lo veremos en un caso práctico, pues para poder modelar el acceso a la información que realmente les interesa a ustedes, bien sea desde el punto de vista de conseguir una mayor concreción en el código arancelario de cada una de las operaciones, poder determinar las operaciones en los distintos códigos a 8 dígitos que puedan estar disponibles en el informe, poder también diferenciar y filtrar la información desde el punto de vista del país de origen, nombres de competidores o de potenciales clientes concretos. Bueno, vamos a ver una serie de filtros que están a su disposición. Muy importante, lógicamente, la clasificación arancelaria del producto. Para poder recibir una información detallada y específica a su interés dentro del sistema de clasificación arancelaria, ustedes van a partir del código TARIC. Pero sobre la base del código TARIC y la equivalencia del código TARIC en los 6 primeros dígitos con el sistema armonizado internacional, va a haber siempre una coincidencia, como pueden ver aquí en pantalla, pues por ejemplo, en el código 160100 en Argentina, 6 dígitos, van a ver cómo en el sistema de clasificación que utiliza Argentina, sistema armonizado, hay una concreción a 8 incluso a 10 dígitos. Bueno, este nivel de detalle aparecerá también reflejado en el informe, de tal forma que ustedes puedan filtrar aquellos importadores y aquellas operaciones que han realizado los importadores que realmente sean de interés pues para el código a 8 o a 10 dígitos. Siempre y cuando, lógicamente, el sistema de clasificación del mercado que estemos analizando disponga una desagregación. En algunos casos, en los menos, pero si las circunstancias se producen, el código se queda a 6 dígitos y no existe una mayor concreción. Bueno, en esos casos poco se podrá hacer, pero en aquellos casos donde exista una desagregación a 8 a 10 dígitos, lógicamente ustedes a través de los filtros dentro del documento Excel podrán acceder a la información más concreta. En lo que se refiere a las fuentes de información, bueno, es muy importante ser conscientes de que, como les indicaba anteriormente, la información disponible tiene como fuente las aduanas. En este caso están viendo en pantalla SUNAT. SUNAT es la Superintendencia Nacional de Aduanas de Perú, que es la que facilita este tipo de información. Esta información es una información pública en los países sobre los cuales se va a ofrecer el servicio. En algunos casos la información, aparte de ser pública, es gratuita, en otros casos hay que pagar por la información. Las aduanas o los proveedores de información cobran por esta información. De tal forma que, bueno, aquí tienen la página web donde se puede extraer esta tipología de información. Concretamente, para una partida a 6 dígitos en el caso de Perú, para este producto 150910, vamos a ver en un marco temporal que se determine. En este caso, la base de datos obliga a que el marco temporal sea un mes concreto.
y sobre la base de esa determinación de un mes concreto aparecen todas las declaraciones de importación de las cuales se va a extraer la información que luego van a estar disponibles en los informes que les facilite el IPEX, ¿de acuerdo? Información pública, gratuita, en determinados países del mundo. Como ven ustedes aquí en pantalla, vamos a ver si nos permite acceder. Esta información no solamente está disponible en países latinoamericanos, luego veremos un mayor detalle de otros países, pero curiosamente, fíjense, en España la Ley de Protección de Datos no permite el acceso a este tipo de información, salvo que los empresarios, bien sea bajo el rol de importador o exportador, hayan autorizado a través de la cumplimentación y envío de autorización firmada a la Agencia Tributaria Española, el hecho de tener un interés de que los datos de importación concreto o exportación aparezcan en esta base de datos. Esta es la base de datos, el directorio de empresas exportadoras e importadoras de la Cámara de Comercio de España, que de aquellas empresas que han firmado su voluntad, el hecho de poder participar en el mismo, pues aparecerán sus nombres y las operaciones que han realizado. No con un nivel de detalle muy exhaustivo, pero sí el hecho desde el punto de vista de que los directorios, los listados de empresas importadoras, bajo un código a 6 o 8 dígitos, aparecerán aquellas empresas que realmente están realizando operaciones. El ICEX, no sé si conocen ustedes, publica también de forma mensual el perfil de la empresa exportadora española. Vamos a poder ver en cualquier país del mundo, bajo un código arancelario específico, las empresas exportadoras españolas. No vamos a poder acceder a los nombres y apellidos de las empresas, pero sí, tanto por comunidades autónomas como por provincias, aparecen, bueno, pues las operaciones de exportación o de importación que realizan las empresas españolas. Como la Ley de Protección de Datos en España no permite identificar las razones sociales, pues los nombres de las personas autónomas que realicen importaciones, pues no va a aparecer ese detalle, pero sí información genérica. En pantalla tienen un ejemplo del primer proveedor de este tipo de información. Pierce, importante empresa norteamericana, desde hace más de 19 años ha facilitado información vinculada a los conocimientos de embarque marítimos. Sí es cierto que esta información pues antes estaba gestionada y accesible a través de muy pocos proveedores, y en la actualidad el número de proveedores ha aumentado, lo cual ha hecho que estas tipologías de informes pues lógicamente sean mucho más asumibles por parte de las empresas. Antes estaba reducido pues a empresas que querían hacer una inversión importante en la compra de esta información. Bien, en lo que se refiere al nuevo servicio del IPEX, como ven en pantalla, son dos los servicios que se ofrecen desde el IPEX a las empresas de Castilla-La Mancha. El primero es la localización de clientes internacionales. Dentro de este servicio de localización existen dos tipologías distintas de informes. Van a poder solicitar ustedes al IPEX dos tipos de informes. El primero sería el informe de clientes internacionales, que centra su interés en países concretos del continente americano, desde Canadá hasta Chile. Con pequeñas excepciones, hay determinados países centroamericanos a los que no se les da cobertura, no existe información disponible. Y luego también dentro de estas tipologías de informes se incorpora también el Reino Unido, ¿de acuerdo? Es un mercado que también se incorpora dentro de este primer tipo de informes. Son informes gratuitos que se ofrecen gratuitamente desde el IPEX a las empresas de Castilla-La Mancha. Sí es cierto que existe una limitación desde el punto de vista de informes que el IPEX va a ofrecer gratuitamente a las empresas. Aquí se seguirá un estricto orden de solicitud por cronología, desde el punto de vista de se van a ir recibiendo, luego explicaremos el proceso de solicitud de informes al IPEX, se van a ir recibiendo las solicitudes, y sobre la base del número máximo de solicitudes que se establecen por parte del IPEX, pues bueno, hasta ese momento se ofrecerán gratuitamente, ¿de acuerdo? Máximo, un código arancelario y 5 países de interés priorizados por solicitud.
Aquí el procedimiento es sencillo. Ustedes tienen que determinar 6 dígitos, los 6 dígitos de su producto. No se preocupen porque si su producto se clasifica específicamente con mayor detalle y precisión a 8 o a 10 dígitos bajo sistema TARIC, los informes se van a generar en la medida en que estén disponibles una desagregación a 8 o a 10 dígitos bajo el sistema armonizado, pues por ejemplo de Colombia o de Perú o de cualquier otro país que esté disponible. La información va a aparecer desagregada. Ustedes dentro del documento, como luego veremos, van a poder acceder a la información, a las operaciones de importación desagregadas a 8 o a 10 dígitos, siempre y cuando el sistema de aduanas, las aduanas de ese país, realicen esa desagregación. ¿De acuerdo? Bueno. Segunda tipología de informes, el resto del mundo. En este caso, los informes tienen un mayor costo. El IPEX ha tomado la decisión de no asumir la totalidad del coste de estos informes. El coste de estos informes son 135 euros por código arancelario. Y con una disponibilidad de 15 países por ese precio, por 135, y el IPEX lo que sí hace es subvencionar el 50%, de tal forma que cuando se proceda a la solicitud no se pagarán 135 euros, sino el 50% de esa cantidad, ¿de acuerdo? Máximo un código arancelario y 15 países priorizados por parte de ustedes, ¿de acuerdo? Bien, en la siguiente tipología de informes está vinculada al análisis de competidores internacionales. Son informes también gratuitos. El IPEX ofrece estos informes de forma gratuita, aunque también hay un número máximo. Ustedes pueden solicitarlos hasta ese número máximo que esté determinado. También es cierto que desde el IPEX se les está pidiendo que prioricen sus 5 principales competidores por solicitud, ¿de acuerdo? Tendrán que determinar 5 competidores. Lógicamente, dentro de esos 5 competidores no pueden seleccionar competidores que estén ubicados dentro de Castilla-La Mancha, sí en otras partes, en otras regiones de España y, por supuesto, también en cualquier otro país del mundo. Determinan el nombre. Aquí es muy importante, por favor, que a la hora de determinar el nombre del competidor sea la razón social y no sea la marca comercial. Es muy importante que determinen la razón social. El procedimiento de solicitud, pues muy sencillo, a través del IPEX, dentro del departamento de programas y de información del IPEX, la directora de dicho departamento, la señora Nayara Santos. Aquí está su correo electrónico, pueden contactar con el IPEX para solicitarlos. El plazo de entrega desde que se realiza la solicitud es de 48 horas. Y en el caso de los informes que sean de pago, la entrega de los informes se realizará cuando se haya realizado el justificante de la transferencia del 50% de los 135 euros, ¿de acuerdo? Eso es importante que lo tengan ustedes presente. Bien, en lo que se refiere a las tipologías de informes y los países disponibles, aquí tienen tanto la disponibilidad por país como la información contenida dentro de los informes, aunque luego vemos un ejemplo. Los países, bueno, desde Canadá hasta Chile, pueden solicitar también determinados otros países centroamericanos, Colombia, Panamá, incluso también Guatemala, lo podemos ofrecer. Determinen ustedes los 5 países que sean prioritarios para ustedes dentro de esta lista y se les enviará el informe. El detalle de la información, bueno, pues aparece aquí a título comparativo y de resumen dentro de esta tabla, ¿de acuerdo? Por supuesto, en todos los casos el nombre del importador. No en todos los casos aparecerá el nombre del competidor internacional. En algunos casos, en determinados países, es la marca la que aparece reflejada dentro de las declaraciones aduanales de importación. Y bueno, dependiendo del país, habrá una mayor o nivel riqueza de datos, pero por norma general suelen ser, como ven en pantalla, bastante homogéneos, ¿de acuerdo? Bien, en lo que se refiere a los informes del resto de los países del mundo, aquí aparecen los
países sobre los cuales existe una información completa, exhaustiva. Las aduanas de estos países, desde Brasil, México hasta Corea del Sur, ofrecen información completa de todas las declaraciones aduanales de importación y de exportación que se realizan por parte de sus empresas importadoras y exportadoras. Existe una información completa, exhaustiva, sobre la base también de estos campos de información. Ahora veremos ejemplos. Bien, otros países complementarios del resto del mundo. Bueno, en cierta medida están todos los países del mundo disponibles a través de la base de datos, pero existe una dificultad de acceso desde el punto de vista de que la información, por ejemplo, en la Unión Europea, salvo en el caso del Reino Unido, digamos Francia, Alemania, la información se obtiene a través de información espejo. ¿En qué consiste la información espejo? Pues en estos países que aparecen, que ven ustedes aquí en pantalla, estos son los 30 países que reportan datos de exportación. Las aduanas de estos 30 países, Argentina, Bolivia, Chile, Rusia, Corea del Sur, Vietnam, Ucrania, bueno, estos 30 países reportan el detalle de sus exportaciones, de tal forma que se puede acceder a la información, a las declaraciones de exportación por parte de sus empresas exportadoras a todos los países del mundo. De tal forma que en el caso, por ejemplo, de Francia, para el producto de ustedes, podremos obtener sobre Francia un listado de los importadores franceses que están comprando su producto, que procede de los 30 países que ven ustedes en pantalla. De tal forma que cuando soliciten un informe de importadores en Francia, podrán ver todas las operaciones de exportación que se han realizado desde los Estados Unidos, Argentina, Rusia, Corea del Sur, India, a Francia, pero dentro de ese informe no aparecerán las operaciones de exportación que se han realizado desde el resto de los países del mundo. Solamente 30 países reportan datos de exportación. No podremos ver las operaciones de exportación que se han realizado desde España hacia Francia, ¿de acuerdo? Es un punto importante que delimita la información. No obstante, recuerden, en estos países la información sí que es completa, pero en el resto de los países del mundo solo tendremos información espejo. Eso es un punto importante que deben tener ustedes presente a la hora de marcar las expectativas de la información que van a recibir. ¿Cómo van a recibir la información? Bueno, la información la van a recibir en formato Excel. ¿Qué tienen ustedes aquí? Pues el ranking de las empresas. Cuando soliciten un código, pues por ejemplo 150910, van a recibir un documento donde van a aparecer listados por un ranking de principal importador a menor importador de este código acumulado de un año concreto, 2018. Les ofreceremos también datos de 2019, ¿de acuerdo? Tanto 2018 como 2019. Van a poder ver el valor FOB y el valor FIB declarado acumulativo anual de todas las operaciones de importación que han realizado durante un año o durante el marco temporal de información disponible de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Con la cuota de mercado que tienen también cada uno de ellos. Bien, para ver el detalle me van a permitir, voy a acceder a un documento en formato Excel. Esta es la tipología de informes que van a recibir. Me van a permitir también que lo haga un poquito más grande para que lo vean. Bien, la información les va a aparecer tal y como tienen ustedes en pantalla. Esta es la tipología de informes. La fecha de llegada, 25 del 1 de 2018, primera operación de importación, consignada dentro de la base de datos. Bill of Landing, en este caso, no, perdónenme, perdónenme que me he equivocado, un segundito, que quería mostrarles el informe de Colombia en primer lugar, perdón. Día de la operación de importación, mes, año, la aduana de entrada del producto, el código NIT, el CIF del importador, el nombre de los importadores. Ojo, lo que están viendo aquí ustedes son operación por operación. Cada fila es una operación de importación. Dirección del importador, los datos de contacto entendidos como direcciones y los teléfonos, pues dependiendo del país, la información estará disponible o no. En la mayoría de los países de los distintos informes no existen los datos de contacto. Los datos de contacto tendrán que buscarlos ustedes, ¿de acuerdo? Departamento de destino,
la partida arancelaria. Fíjense ustedes, en este caso, Colombia no diferencia, no diferencia, por ejemplo, a diferencia de Estados Unidos o a diferencia de otros países, no diferencia a 8 dígitos o a 10 dígitos la entrada del producto del aceite de oliva. En este caso, el detalle será exclusivamente a 6 dígitos. Descripción arancelaria. Aquí tenemos también un detalle. Bueno, dependiendo de la operación, pues aparecerá una información u otra, ¿de acuerdo? El país de procedencia del producto, Chile, España, Estados Unidos. La vía de transporte, en este caso ha sido marítimo, en algunos casos pueden ser pues distintos. Forma de pago, giro directo, pagos anticipados. El proveedor, en este caso la empresa productora y exportadora del producto. La dirección del proveedor, bueno, el contacto del proveedor, el arancel que paga dependiendo de la procedencia de la mercancía, la cantidad declarada, en este caso en kilogramos, el valor FLOP, flete seguro y CIF, bueno, el resultante es el valor CIF, el peso neto del envío, peso bruto, número de bultos, régimen de importación, la tasa de cambio, el valor del flete, el acuerdo comercial, en el caso de que haya sido declarado el acuerdo comercial. En aquella operación que no se hayan beneficiado del acuerdo comercial, pues lógicamente paga aranceles. En los anteriores no, procedentes en el caso de los Estados Unidos. Lugar de ingreso, el porcentaje de IVA aplicado, ¿de acuerdo? Bien, esta es la tipología de información y los campos de información disponibles para este mercado, ¿de acuerdo? Bien, si volvemos a los, en este caso pasamos transparencia y ya accedemos a los Estados Unidos, en este caso Estados Unidos, el ejemplo lo vamos a ver desde el punto de vista de esta partida arancelaria. 150630, operaciones de importación, importadores de arroz en los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen una peculiaridad. ¿Por qué? Porque la información está disponible a través de los conocimientos de embarque marítimos, de tal forma que todas las mercancías que entran por mar en los Estados Unidos aparecen consignadas dentro de esta base de datos. Eso determina también la limitación de los informes que están a su disposición a través del IPEX. ¿Por qué? Porque si su mercancía entra en los Estados Unidos por conocimientos de embarque terrestres o por conocimientos conocimientos de embarque aéreos, si su mercancía entra por vía aérea, no va a aparecer consignada dentro de esa base de datos. Un valor añadido que ofrece esta base de datos es que las mercancías en tránsito que entran dentro de los Estados Unidos, en la medida en que muchos puertos norteamericanos son hubs regionales de redistribución, pues la información va a aparecer también, esas operaciones van a aparecer. De tal forma que vamos a poder acceder a operaciones donde el importador final es una empresa canadiense, es una empresa de Aruba, de Antigua, una empresa mexicana. En este caso, dentro del informe aparecen empresas de distintas nacionalidades. ¿Por qué? Importadores, lógicamente, de esos países. ¿De acuerdo? Tienen la página web de un importador no norteamericano, sino de otro país. Bien, antes de acceder al informe, bueno, antes de acceder al informe, como luego veremos el nombre de un importador, Moisés de Marchena, que tiene filiales en distintas islas, Curazao es una de ellas. A través de la búsqueda de información, pues a través de bases de datos especializadas o a través de buscadores, pues se puede acceder a la página web de la empresa o se puede acceder a la página Facebook. Aquí tienen tanto de Moisés de Marchena como de Braidens, importadores de distintas partes de distintos países donde existe información corporativa de las mismas, ¿de acuerdo? Por supuesto, también del importador norteamericano. Uno de los que aparecerá en el informe es Falcon Distribution y dentro de su propia página web, como importador de distintas commodities, aparece también el arroz, ¿de acuerdo? Bien, vamos a visualizar el informe de los Estados Unidos. El informe de los Estados Unidos aparece en distintas columnas de información. Dentro de estas columnas de información, la fecha de llegada, la tipología de Bill of Landing para cada una de las operaciones, el puerto de embarque de la mercancía, puerto de desembarque,
el lugar de recepción de la mercancía, el país de origen, el peso en kilogramos. Fíjense, en los informes sobre Estados Unidos, el ranking se va a realizar por peso. No va a aparecer, salvo excepciones, información sobre el valor CIF de la operación, porque en los conocimientos de embarque eso no aparece consignado en todos los casos. El peso, el número de contenedores, la cantidad, la unidad y el nombre del exportador. Fíjense, en este caso, el exportador está radicado en, en, en distintos países que no son Estados Unidos, ¿de acuerdo? Desde Canadá hasta Brasil. No, perdón, aquí estamos con el nombre del exportador. Si nos vamos al importador, que es la siguiente columna, estos son los nombres de los exportadores. El nombre del importador, Nutrisoya Foods, está radicada en Quebec. Moisés de Marchena tiene distintas delegaciones. Aquí aparece una operación con Aruba y con Antigua, Pride Sons. Bueno, distintas operaciones, y aquí aparece ya el primer importador radicado en Florida, Falcon Distribution, ¿de acuerdo? Dirección del importador, bueno, notificar también, son conocimientos de embarque marítimo la compañía que interviene en la notificación, y aquí aparece el detalle de la mercancía. En cada una de las operaciones, qué tipología, pues en la primera es arroz largo orgánico, en bolsas y con unas características y un peso concreto. La partida arancelaria, en este caso a 6 dígitos, y en algunos casos aparece el valor CIF, pero en la mayoría de los casos no aparece el valor CIF. ¿Qué nos permite la herramienta? Pues bueno, la herramienta nos permite realizar filtros, de tal forma que si yo selecciono dentro del país de origen qué operaciones de importación proceden desde España, me voy a España y dentro de España pues identifico las operaciones. Veo que la operación 29 en esta fecha concreta es una operación realizada, el lugar de recepción de la mercancía es Valencia, Algeciras, el detalle de la operación, el exportador, este es nuestro competidor español, el nombre del importador, podemos ver los detalles de nuestros exportadores y también los detalles de los importadores. Para cada una de las operaciones, ver el detalle de las mismas, ¿de acuerdo? La posibilidad de realizar filtros nos permite, bien sea desde la perspectiva de importador o de exportador o incluso de país de procedencia, filtrar los resultados. En todo momento vamos a poder utilizar los filtros en nuestros esfuerzos, en nuestras priorizaciones de análisis, ¿de acuerdo? Es un punto que tienen que tener en cuenta para poder realizar y aportar un valor añadido a los documentos que se les faciliten desde el IPEX. Lo mismo desde el producto segundo, que son el análisis de los competidores. El análisis de los competidores, ¿qué nos va a permitir? En Herbal Rice Mill nos va a permitir conocer la cartera de clientes de este competidor nuestro, en este caso es español, a nivel internacional. Ojo, lógicamente no están todos los importadores, todos los clientes de este competidor. Están los importadores de los 30 países que reportan datos de exportación. Eso es muy importante tenerlo presente. Y en los países que reportan datos de importación. Eso es esencial tenerlo presente, pues porque solamente van a aparecer los importadores de aquellos países cuyas aduanas reportan las importaciones, ¿de acuerdo? Eso es un factor determinante. Nombre del importador, dirección del exportador y el país y ciudad donde se encuentra, ¿de acuerdo? Dentro del informe de exportadores también vamos a poder ver el detalle de las operaciones. Si vamos al documento y dentro de este informe, en formato PDF, podemos acceder al detalle de las importaciones. De tal forma que vamos a ver todas las operaciones realizadas con estos clientes, estos importadores internacionales. El decalaje aquí es acumulado los 3 últimos años, 3 o 2 últimos años, dependiendo del volumen de la información. También un punto muy importante a tener en cuenta es que van a aparecer las operaciones de importación que ha realizado este competidor de todos los códigos, ¿de acuerdo? En la medida en que este competidor tenga distintas partidas de exportación, distintos productos vinculados a distintos códigos, van a aparecer todos los importadores de todas las partidas y el detalle de las mismas, ¿de acuerdo? Dependiendo del
país en cuestión, el detalle de información también será mayor o menor, ¿de acuerdo? Hay países que reportan pues datos de teléfono, fax y web, hay otros que no, ya dependiendo de la información que aparece consignada dentro de las aduanas. Aquí, pues, por ejemplo, las operaciones de este país no hay información de valor, pero de otros países sí aparecerá información de valor, ¿de acuerdo? Eso es un punto a tener en cuenta, ya sea valor FOB o ya sea valor CIF. Lo que sí está claro es que el peso siempre va a aparecer, la unidad de medida, la descripción del producto, el número de, en este caso, de empaquetados, el lugar de entrega, el puerto de llegada, puerto de salida, ¿de acuerdo? Esta es una información que van a disponer ustedes de los importadores, de los competidores internacionales, ¿de acuerdo? Quizás para concluir ya, y pues que nos sirva un poco como recuerdo de hasta dónde llega la información ofrecida por parte de IPEX, yo creo que es importante que tengamos aquí en pantalla, vayan planteando, por supuesto, las preguntas que quieran. A ver, me permiten. Recordando que existen tres tipologías de informes distintos, el vinculado a la localización de clientes internacionales que se centra en el continente americano y el Reino Unido, que es gratuito, el informe de clientes internacionales del resto del mundo, que tiene un coste de 135 euros, 50% financiado por el IPEX, con un código arancelario y 15 países que ustedes van a priorizar y seleccionar y comunicar. Y el análisis de competidores, que ofrece la información sobre 5 competidores por solicitud, ¿de acuerdo? Contacto pues, con el departamento de información de IPEX. Bueno, por mi parte nada más. Confío que la presentación ha sido lo suficientemente esclarecedora, pero por supuesto también, tanto yo como Teresa, pues a su servicio para atender las dudas que hayan planteado a través del chat. ¿De acuerdo? Gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por tu presentación y por contarnos también cómo funciona todo esto. A ver, a los que estaban preguntando porque se han conectado tarde o bueno, porque han tenido algún problema, vamos a pasar un resumen con toda la información por email a los que estáis inscritos en este seminario y, por supuesto, haremos una difusión general para toda la base de datos de IPEX, puesto que es un servicio que queremos que aprovechen al máximo todas las empresas de Castilla-La Mancha. Por eso también que dijo Rodrigo que había un límite. Nosotros iremos proporcionando los informes hasta lleguemos al tope del presupuesto que hemos asignado a este servicio. Si hay una pregunta, vincula Ana Morcillo plantea, ¿cada cuánto tiempo se puede realizar una solicitud de información? Bueno, en este caso, en el caso de los informes por pago, pues también se planteará en el correo electrónico que van a recibir por parte del IPEX el hecho de cuántos informes subvencionados al 50% se van a emitir. Efectivamente, con respecto a esas instrucciones más claras de cómo, bueno, digamos de cómo se va a repartir esto, mandaremos unas instrucciones claras y bueno, también estarán en nuestra página web. Con respecto a la presentación de hoy, David y alguien más que lo ha preguntado, me la podéis pedir por correo electrónico a mí y bueno, si Rodrigo me la pasa, yo lo envío. Os voy a poner aquí mi correo electrónico. Un momento en el para que me podáis escribir y yo os la mando. No sé si alguien quiere preguntar algo más o bueno, si ya esperáis a la información. Sí, hay una preguntita por parte de José María Vaqueros. ¿Qué datos aparecen en las operaciones intracomunitarias? Bien, en las operaciones intracomunitarias, la información que va a aparecer es inexistente. Me explico. ¿Por qué? Pues porque en ningún país comunitario
salvo en el caso del Reino Unido. En el Reino Unido, desde el punto de vista de la importación, no se puede dar seguimiento a las exportaciones de empresas del Reino Unido. Por lo menos ese servicio como tal no aparece consignado dentro del servicio con el IPEX. Pero en la medida en que ni las aduanas españolas ni ningún otro país de la Unión Europea ofrece información sobre las operaciones de exportación y de importación que se realizan, pues no se puede dar un seguimiento a esa información. Ahí es muy importante de cara a que ustedes determinen las expectativas de la información que va a aparecer, que va a aparecer contenida dentro de ese informe. Van a aparecer, en el caso que les comentaba de Francia o de cualquier otro país de la Unión Europea, las operaciones de importación que realizan importadores franceses procedentes de los 30 países que reportan datos de las operaciones de exportación de sus empresas. Y, lógicamente, dentro de esos 30 países no hay ningún país de la Unión Europea porque está protegido por la ley, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, que lo tengáis presente de cara a marcar las expectativas. En lo que se refiere a 135, no. Los 135 es por código arancelario. Ustedes pueden elegir los 15 países, de tal forma que les vamos a enviar, desde el IPEX se les va a enviar 15 informes de cada uno, de 15 países, 15 informes, ¿de acuerdo? Por 135 euros, el 50%, ¿de acuerdo? Eso ténganlo presente. Sí es importante que prioricen, hombre, lógicamente va a haber una flexibilidad también por parte del IPEX. Si necesitan 16 no va a haber problema. El problema es cuando el número de países que quieran priorizar sea superior a los 15, ¿de acuerdo? En los informes aparecen datos de importadores, por supuesto, en todos los informes, como han podido ver en la presentación, van a aparecer los nombres de los importadores, el ranking de los mismos, clasificados por el valor acumulado o importado durante ese año o por el peso importado ese año, y van a aparecer cada una de las operaciones de importación que hayan realizado cada uno de esos importadores, ¿de acuerdo? Confío, Ángela, que la respuesta sea suficiente. Bien, pues ¿algún rezagado por ahí que quiera preguntar algo más? Si no hay ninguna otra pregunta, damos por finalizada esta reunión. Y bueno, como os he dicho al principio, como os ha dicho Rodrigo, tanto Nayara como el resto de nuestro departamento, Vanessa y yo, estamos a vuestra disposición para cualquier duda. Sí, efectivamente el servicio es para empresas de Castilla-La Mancha, como todos los de IPEX. Sí, una puntualización importante es que, lógicamente, en los informes de competidores pues no se va a facilitar competidores de Castilla-La Mancha. Por supuesto, sí, de cualquier otra comunidad o país, bueno, país comunitario o de cualquier país del mundo. La base de datos permite un rastreo, un seguimiento de los competidores a nivel internacional. Lo único sea importante que el nombre, la razón social. Sí es cierto que en el caso de Chile y de Argentina y de otros países, bueno, son los menos. La información contenida dentro de las declaraciones aduanales es la marca, no el nombre del proveedor internacional. Bueno, en esos casos se tendrá también. Déjenlo en el caso de que tengan competidores chilenos o argentinos, pues pueden ver la información en la tabla, pues póngannos también la marca, pues para que podamos buscar específicamente por marca en esos países. Perfecto, Rodrigo. Cualquier otra duda que les surja, pues bueno, a través de IPEX, lógicamente se atenderá. Sí, marca nombre comercial.
Bien, pues... perdona, Rodrigo, di. No, no, simplemente eso, bueno, simplemente un poco pesado quizás desde el punto de vista, es que hay veces que nos mandan ustedes la marca y claro, como marca no aparece nada y nos dicen, ¿cómo es posible que no aparezca nada? Si es una empresa exportadora importante, es porque necesitamos la razón social. Es más, en algunos casos las empresas tienen dos razones sociales. Bueno, en este caso no hay problema. En el caso de que la empresa tenga dos razones sociales, no va a contabilizar como doble dentro de los 5, lógicamente en ese sentido no hay problema. Y en el caso de que tengan 6 competidores o 7, tampoco va a ser un problema. Les podemos ofrecer la información de los 7. El mail de IPEX con instrucciones se enviará la semana que viene. Se hará pronto una difusión a vosotros, que estáis ya interesados por haber inscrito en este seminario, y también se hará una difusión masiva, como hacemos con todos nuestros servicios. Perfecto, pues muchas gracias a todos. Bien, pues ahora sí que creo que finalizamos. Gracias, Rodrigo, gracias a todos y buen fin de semana. Gracias.